Dios es una frecuencia, es nuestro trabajo sintonizarnos. Dios no es un hombre. Escuchas a la gente referirse a Dios, es Él. Tienen esta ilusión de que hay un papá del cielo con una varita mágica flotando y concediendo deseos, lo cual, en mi investigación, no es el caso. Es más una frecuencia divina que está imbuida en cada ser vivo en todo el universo. En tiempos antiguos, la gente estaba más inclinada a la espiritualidad cuando llegamos a una de las civilizaciones más avanzadas que comenzó en Sumeria y luego se trasladó a la tierra de Kemet antes de convertirse en Egipto. Las tablillas datan de hace unos 6 a 8,000 años, pero esas tablillas descubrimos que fueron copiadas de tablillas aún más antiguas que se remontan probablemente a unos 100 a 200,000 años antes. Estamos hablando de una antigüedad muy profunda de una cultura súper antigua. Incluso en las tablillas Esmeralda cuando trasladaron la base de operaciones a la tierra de Kemet. En las tablillas Esmeralda hay textos de hace 36,000 años. Reconstruyeron la tierra de Kem del lodo debido a que hubo una gran inundación. Así que estamos hablando de conocimiento antiguo. Dijeron que reconstruyeron Kem. No lo construyeron por primera vez. Dijeron que iban a llevarlo de nuevo a un alto nivel de civilización. Así que ya era alto antes de la inundación. Estamos hablando de hace decenas de miles de años. Y así comenzaron a crear estas escuelas de misterio en el amanecer de esta nueva era, hace 36,000 años. El caballero que comenzó esto, su nombre era Tot. Y es conocido como un guardián de la sabiduría. Es conocido en todo el mundo y en cada continente al que he ido. Hay una representación de él allí, incluso en el interior de Australia. Lo tienen grabado en un petroglifo en la roca. No tiene realmente una cabeza de pájaro, pero se le representa así porque el pájaro ibis simboliza llevar la oscuridad a la luz, porque el pico es tan largo que llega más profundo en el lodo para traer sustento. Pero gobernó sobre la tierra de Kemet durante aproximadamente 14 o 16,000 años, aproximadamente, para los antiguos egipcios. Y luego se fue de allí y fue a Mesoamérica y comenzó la civilización de Teotihuacán en la Ciudad de México. Tienes Teotihuacán. Tienes todo el camino a través de Tulum y hasta Chichén Itzá. Ese fue todo su plan maestro arquitectónico. Y Teotihuacán es parte de su nombre africano, que también se conoce como Tehuti. Y Teotihuacán en México realmente significa la ciudad de Tehuti que él construyó allí. Así que se fue de allí. Y es por eso que el complejo de pirámides allí refleja el de Giza en África. Y así comenzaron estas escuelas de misterio. Y estas escuelas de misterio eran para enseñar la espiritualidad, para adaptar a los iniciados y transmitirlo a través de enseñanzas verbales. Y luego, cuando algunos de estos supermaestros comenzaron a fallecer o desaparecer, algunos de estos sacerdotes de las pirámides y templos se dieron cuenta del poder que tenía este conocimiento y comenzaron a alterarlo y remixarlo. Comprendieron la psicología y la neurociencia detrás de esto y cómo podría controlar a masas de personas. Así que empezaron a torcer las escrituras y las palabras y a utilizarlas para la oscuridad en lugar de la luz. Y luego pudimos entonces poner a la gente en una caja y poner controles reales sobre ellos y dominarlos y asegurarlos, trayéndoles comida, sacrificios, dinero. Los sacrificios no eran para Dios, los sacrificios eran para que ellos pudieran comer. Si vas a Egipto, vas a todos estos templos, encontrarás el almacén donde se pondrán y salarán y almacenarán y colgarán los sacrificios para que estas personas puedan tener comida para comer. Porque no iban a cazar nada, no iban a cultivar ningún cultivo, así que todo fue una gran estafa. Así que tomaron sus enseñanzas espirituales. Él se trata de buscar la luz, evadir la oscuridad, entender cómo elevarse y nacer de nuevo a través del pensamiento consciente. El primer bautismo que se enseñó está en las tablillas animales. Habla de ser bautizado a través de la elevación de la conciencia, ser capaz de elevarse a otro nivel y mirar hacia atrás para ver dónde estabas antes y nacerás de nuevo muchas veces en una vida si continúas ascendiendo. No tenía nada que ver con salpicar agua y sumergir tu cabeza en la piscina y todo ese tipo de cosas. Eso también fue otra tergiversación de la información. Si miras las tablillas Esmeralda, escribí este libro llamado Compendio de las Tablillas Esmeralda, que ha sido un bestseller mundial durante 4 años. Ahora, creo que actualmente es el número 1, en realidad número 1 de 3 millones de libros en civilizaciones antiguas. En ese libro pongo el Nuevo Testamento, donde habla Jesús, y pongo las palabras de ambos los atlantes de las tablillas Esmeralda lado a lado. Y ves que Jesús está literalmente imitando lo que aprendió de las antiguas escuelas de misterio, que aprendió directamente de los misterios egipcios, de las enseñanzas de Tot, el Atlante.
Así que no está diciendo nada nuevo en el Nuevo Testamento. Todas esas palabras que fueron dichas por él eran información que le enseñaron, porque el texto real tiene 36,000 años de antigüedad. Y por supuesto, sabemos que la Biblia fue escrita entre el 100 de Cristo y el 900 de Cristo, mucho después de que la gente ya se había ido. Es solo una imitación de textos antiguos, y la gente comenzó a tomar conceptos espirituales y muchas religiones diferentes surgieron de sus escritos espirituales que escribió en esas tablillas esmeralda. La historia seguía siendo reescrita. La historia ocurrió originalmente miles de años antes de que Jesús naciera, y luego la historia seguía siendo copiada una y otra vez. La verdadera historia de Jesús realmente nunca ha sido leída completamente con veracidad. La Biblia del Sinaí es probablemente la más cercana a la verdad, porque la Biblia del Sinaí fue escrita antes de la Biblia del rey Jacobo y algunos de los otros libros canonizados, y hay unas 14,000 diferencias entre las dos. Y una de las mayores discrepancias es que Jesús nunca fue crucificado. De hecho, Harvard tiene una copia del libro de la esposa de Jesús en su biblioteca del seminario, así que lo más probable es que se casara, tuviera hijos, y la línea de sangre merovingia probablemente todavía camina por el planeta hasta el día de hoy. Y así creo que esas historias de las antiguas, ya sabes, las culturas antiguas teniendo esa misma historia una y otra vez, fue solo siendo copiada de nuevo de cultura en cultura, y siendo releída y los nombres siendo cambiados súbitamente. Pero sucedió originalmente miles de años antes con Horus. Creo que Jesús, su verdadero nombre es Yeshua. En primer lugar, él era una persona real que existió. He estado en la casa donde creció en Egipto, porque si recuerdas en la Biblia, Jesús desaparece de la Biblia a la edad de 12 años. Desaparece. No lo ves de nuevo hasta que tiene 32 años. Se va. ¿A dónde va? El Evangelio de los Santos 12, que fue dejado fuera de la Biblia, tiene la respuesta. Va a Egipto. He estado allí. Si vas al Cairo copto, puedes ir a la casa donde vivieron Jesús y su madre en esa área, y la convirtieron en una especie de cripta ahora. Así que puedes ir allí, puedes, ya sabes, ver dónde dormía y todo. Todavía está allí, y estaba aprendiendo los misterios egipcios de allí. Fue hasta el Tíbet para aprender curación Reiki y Qigong, y eso ha sido confirmado por el Dalai Lama. Y luego se fue de allí y bajó a la India para aprender las artes místicas, enseñando la reencarnación de regreso a Egipto. Y luego la Biblia retoma: llamo a mi hijo fuera de Egipto. Y luego lo ves aparecer en la parte trasera de un burro en Jerusalén a la edad de 32 años. Y ahí es donde el texto bíblico lo retoma como volviendo. Pero era un ser muy espiritual. Fue un nacimiento virginal. Y lo interesante es que en los textos apócrifos, los textos que fueron dejados fuera de la Biblia, descubres que su abuela, la madre de María, también fue un nacimiento virginal. Y si miras las tablillas sumerias, descubres que estos nacimientos virginales no eran inusuales. Estaban experimentando en estos tipos de técnicas de fertilización in vitro, donde tomaban un óvulo y lo ponían en el útero y lo llevaban a término. No su óvulo, el óvulo de otra mujer. Y tienen toda esta sección en Egipto llamada el Templo de Hathor en Dendera, donde tenían estos centros de parto donde hacían esto. Así que fue un nacimiento virginal, y su abuela también fue un nacimiento virginal. Fueron plantados en esta línea de tiempo por una razón específica por las personas, que controlan desde detrás de las escenas, que eran estos. Se llamaban a sí mismos los ordenadores del destino. En las tablillas sumerias creían que tenían el derecho de controlar los destinos en este planeta, y usarían esta tablilla de cristal para ver posibles resultados y futuros que querían. Y luego elegirían el que querían para coalicionarse en un solo resultado, y luego irían detrás. Adelante, poniendo acción detrás de eso para hacer que esa realidad se haga realidad para ellos. Maestros en la manifestación antes del diluvio, los Anunnaki, que también son los Atlantes. Esas son las mismas personas. El Atlante es una civilización. Anunnaki significa aquellos que vinieron del cielo a la tierra. Así que es como si viajáramos a Marte. No diría, soy Billy Carson de Boca Ratón, Florida. Diría que soy un terrícola, ¿verdad? Así que Anunnaki es ese término generalizado. Atlante es el tipo de civilización que crearon. Así que básicamente lo que encuentras es que antes del diluvio ni siquiera interactuaban con los homínidos que estaban en este planeta. No interactuaban con nosotros. Nuestros primos estaban aquí, no Homo sapiens sapiens, pero una versión diferente de nosotros ya estaba aquí. Luego comenzaron a experimentar porque querían crear una raza esclava de personas, y luego después del diluvio decidieron utilizar esta nueva versión genéticamente modificada de un Homo sapiens sapiens, y crearían líderes de estas áreas. Por ejemplo, un faraón sería.
Y los faraones iniciales serían una línea de sangre directa de una de estas personas Anunnaki. En otras palabras, sería mitad humano y mitad Anunnaki, de donde proviene el término semidios en Grecia y Roma y todo eso. Y así harían esa relación de sangre entre ellos y las personas. A medida que pasaba el tiempo y las culturas y la forma en que la economía y las civilizaciones y la realeza y todo cambiaban, comenzaron entonces por alguna razón a elegir personas específicas para hacer cosas específicas. Y luego crearían estas personas genéticamente modificadas o de línea de sangre. Yeshua fue uno de ellos, quien creo que era mitad humano y mitad Anunnaki. Esa es solo mi opinión personal. No he leído eso en ninguna parte. Pero eso es basado en lo que he investigado y lo que sé de estudiar culturas antiguas. Creo que él no era uno. Bueno, él mismo dijo que no era de este mundo. Creo que fue un elegido por cualquier misión completa que tuviera. Y creo que la verdadera misión era traer un cierto nivel de conciencia de Cristo que existía antes de que Jesús Cristo. Esa terminología llegara a ser. La conciencia de Cristo es antigua, es súper antigua, y es un cierto nivel de conciencia al que una persona puede llegar. Este nivel donde son todo conocimiento, todo amor, son el epítome del servicio a los demás, y el amor incondicional para uno al otro, ya sabes, un verdadero ser ascendido. Y Jesús nunca dijo que iba a regresar. Dijo que Cristo regresaría, y está hablando de la conciencia volviendo a este planeta y elevando a todos a un alto nivel, y trayendo de vuelta una nueva edad dorada. Es un nivel de conciencia donde tienes esta conciencia cristalizada, donde todo lo que piensas es, ¿cómo puedo convertirme en un solucionador de problemas? No soy una víctima. ¿Cómo puedo ayudar a alguien? ¿Cómo puedo amar mejor a esta persona? ¿Cómo puedo resolver problemas antes de que sucedan? Porque un genio resolverá problemas antes de que sucedan. Así que estas personas eran pensadores de alto nivel. Pensarán en el futuro y pensarán en todos los resultados posibles, y luego crearán soluciones antes de que las necesiten. Ese tipo de nivel de pensamiento, cómo curar a las personas sin supresión de tecnología médica e información y cosas así, creando una verdadera supercivilización de Cristo.